Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos de Alicante. La verdad es que es un placer veros a todos aquí en la séptima conferencia de relevo que tenemos. Hoy tenemos el placer de escuchar a Paco Leiva, que tenemos el honor también de que lo presente Alfredo Payá, que fue el anterior ponente de la conferencia relevo. Y así que estoy encantada de tenerte, de todo, de teneros todos. Y bueno, se para aquí ahora en junio y la próxima la tendremos en septiembre. Dejamos que descanséis el verano, pero a ver si en septiembre conseguimos, con el relevo que hoy nos dirá Paco, que volvamos a vernos otra vez aquí. Así que, bueno, me falta agradecer a Finstrat, como siempre, y a Gibeller por patrocinar el evento, y luego nos tomamos algo y seguimos hablando. Pues muchas gracias y adelante, Alfredo, te toca la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Traía unas notas que he estado elaborando esta mañana, pero bueno, no sé si les haré mucho caso. Bueno, para mí es un placer, ¿no? Presentar hoy a Paco, que creo que es aparte de ser un buenísimo arquitecto, es muchas otras cosas, ¿no? Yo conocí a Paco creo que hace más de 25 años. Estaba preguntando ahora la edad que tenía porque yo fui su tutor de fin de carrera, ¿no? Y ya entonces ya apuntaba maneras, ¿no? Ya era un outsider, ya era alguien que iba por digamos, por su camino, ¿no? Sin atender muy bien a todas las cosas que había a su alrededor, ¿no? En la escuela, ¿no? Sí que me gustaría como hacer alguna pincelada sobre su arquitectura, aunque él la describirá o la contará ahora, pero me parece que es una arquitectura como que habla de continuidades, ¿no? Él siempre, digamos, podríamos definir su arquitectura como algo que es como una envolvente, ¿no? Que va incorporando cosas, ¿no? Es como una especie como de bucle, ¿no? De bucle, ¿no? Que tiene que ver también un poco, yo creo que con su personalidad, ¿no? Con su manera de ser, ¿no? Con su carácter, ¿no? Y habla siempre como su arquitectura como de continuidades, ¿no? De continuidades de dentro fuera, de continuidades entre la arquitectura y la naturaleza, de continuidades entre el paisaje y el objeto, ¿no? Y me parece que es muy bonita esta como definición, ¿no? De la arquitectura, ¿no? Como que si la arquitectura fuera como algo que se pliega sobre el terreno y se configura, ¿no? Casi con naturalidad, ¿no? Casi como sin querer aparecer, ¿no? Con algo como muy próximo también como a lo que sería casi esa idea de disolver los límites, ¿no? Disolver los límites otra vez entre el dentro y el fuera, entre la arquitectura y la naturaleza, entre el paisaje y el objeto, ¿no? O sea, una arquitectura, por otro lado, también como muy basada en las experiencias, ¿no? Como muy basada o sea, generada, ¿no? A partir de una acumulación de experiencias que de alguna manera construyen su obra, ¿no? Y con una actitud, ¿no? Con una actitud que tiene que ver, que por eso también lo elegí, ¿no? Porque es un arquitecto que de alguna manera muestra siempre amor por lo que hace, ¿no? Muestra siempre amor por la ciudad, amor por el territorio, amor por los terrenos, ¿no? En los que trabaja, ¿no? Y eso me parece como muy importante para un arquitecto y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Por otro lado, es un arquitecto como con un universo propio, ¿no? Con una visión, ¿no? Muy particular, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Porque eso podría incluso ser malo, ¿no? Pero basada como en lugares comunes, ¿no? Basada
como en un conocimiento del mundo contemporáneo, del mundo que le rodea, ¿no? De alguna manera basada o en un intento, ¿no?, de dar satisfacción como a esta nueva sociedad que viene, ¿no? Bueno, en definitiva, os dejo con un arquitecto extraordinario, ¿no? Pues si no fuera porque me lo he preparado mogollón, os diría que podríamos empezar con las cervezas, pero joder, muchas gracias, Alfredo. La charla de hoy es complicada para mí, por el contexto. He dado muchas charlas. Y también he dado alguna charla en Alicante, pero nunca ha sido como esta. Ha coincidido en una serie de cosas, pero he sentido una especial presión para cerrar esta charla. A diferencia de otras, para mí supone una oportunidad de generar sinergias concretas, ya que muchos de los que estamos aquí seguimos teniendo ciertas esperanzas sobre Alicante. Y estoy cansado de ver cómo amigos, artistas y arquitectos reconocen que han perdido total esperanza por esta ciudad, por soñarla. Y un poco la charla va a intentar, en el último momento, generar como un clima o voy a contar un intento de generar un relato para ver si volvemos a recuperar esas cosas que hace unos años no parecían tan distintas. Le contaba la charla a una amiga ayer, hace unos días, y me miraba como loco, es decir, ¿cómo tienes tanta ilusión en esta ciudad? Y, joder, es que es difícil, es difícil ya mantener ilusión, porque se te echa en cara. Y ostras, pues estamos en ese territorio. Y espero que seamos cada vez más los que mantienen la ilusión para que eso se empiece a normalizar, porque es extraño tener ilusión. Bueno, la charla se va a estructurar como en 3 partes, sobre todo una primera parte que va a ser la típica charla que doy, intuitiva, mezclando cosas, caótica, y una final que intenta ser ese alegato alicantino de, joder, a ver si hacemos algo juntos. ¿Vale? La primera va a ser una invitación a viajar a través de mis dibujos. La segunda la primera son 3. El dibujo, este era el primer dibujo que hago para plantear esta charla y donde aparecen como esa idea de 3, ¿no? El viaje, la isla y el colectivo necesario para que esto vaya. Porque esto no va a ir solo, esto es complicado, hace falta cremitas contra el sol, cremitas. Y aparece un poco el after sun, que es un concepto, algo que montamos hace unos años. Y gracias, Andrés, por venir. y bueno, el nombre es El viaje hacia la isla, la construcción del relato colectivo. Esas 2 primeras partes, el viajar y viajar hacia un sitio, son esta idea un poco intuitiva de los dibujos y de las arquitecturas del camino. Y la construcción del relato, ese relato, eso va a ser la última parte, que de hecho voy a leer parte de ella porque está como muy, muy estructurada, muy clara. Me voy a dejar también ser un poco más caótico en esta primera parte y espero que recuperar el control en la segunda. Voy a poner un cronómetro. Joder, me estoy poniendo súper nervioso. Bueno, es este mi escritorio. Cuando hago una conferencia suelo intentar ver lo que he puesto por ahí que toque poner en la conferencia. Y suele estar lleno de cosas que pueden servir. Y en esta dije, ojo, mira, la tierra que abraza. Y fue el principio. La tierra que abraza atrapa el tiempo. Las arquitecturas que se acercan a la nube filtran reinos vecinos. Las primeras callan a ritmo de musgo. Las otras resuenan vibrantes, reflejando
el paisaje celeste. La tierra es el límite que nos envuelve, conecta nuestra porción de cielo infinita. Hoy vuelve a llover en casa. Este texto lo escribí para hablar de la obra de Billon Cho, un arquitecto coreano. Y hablando de relevos, pues también dije, joder, pues voy a hablar también de Billon. Y hicimos dirigí un monográfico sobre su obra y tuve la suerte de viajar. Bueno, ya había viajado por Corea bastante, pero volví a viajar y a ver todas sus obras. Y me parecía bonito ver los dibujos de Billon, que son estos dibujos en negro tan precisos, con esas plumas, y, bueno, con esos rotuladores y tintas coreanas. Y yo le hice como una versión colorida, un poco más surrealista, de ese mundo de lluvias y de animales que viven dentro de las casas. Y bueno, hicimos dos libros que tenían alguna relación entre ellos. Y me gustaba esta imagen, después de haber dibujado y tomado algún licor de arroz, estaba Billon en su casa. Y esto ya anuncia un poco de qué va a ir la tercera parte, que va a ser la necesidad de generar relevos, la necesidad de generar un relato colectivo, la necesidad de que no se pierdan las historias. He querido traer algunos de los últimos dibujos, de los últimos proyectos que he hecho, sin más, porque son los últimos. No hay más explicación. Los siguientes dibujos empezarán a estar un poco más unidos. Estos son simplemente las últimas cosas que aparece el abrazo, un poco Alfredo hablaba de ese bucle, de esa continuidad. Pues sí, es eso. No sé cómo explicarlo mejor que con la palabra abrazo. Es lo que intentamos hacer con la arquitectura. En estos dibujos, que no tienen nada que ver con la arquitectura, aparecen... La verdad es que son los que menos voy a describir, porque no me da pudor. Me interesa el dibujo como algo absolutamente ajeno a la arquitectura, como algo como un viaje, como una forma de viajar a lugares insospechados. Me gusta luego, con el tiempo, encontrar relaciones entre el dibujo y futuras arquitecturas, pero para nada es algo intencionado, para nada ese dibujo está forzado para ser arquitectura. Aparece una serie ahora de dibujos vinculados al suelo, al terreno, al paisaje, al agua. Esos dibujos ya sí que tienen un carácter arquitectónico claro.
son una idea de buscar continuidades, de trabajar con el tiempo, de entender que básicamente como arquitectos lo que hacemos es catalizar procesos que casi naturalmente se harían. Entender esta parte de la conferencia como un calentamiento, como una pequeña aproximación a mi mundo para que podamos luego acercarnos con fuerza hacia ese Alicante que toca. Vamos, de las medusas sí que podría hablar muchísimo, pero me encanta dejar fluir. O sea, la medusa, el dibujar una medusa supone como toda una declaración de principios sobre cómo hacer arquitectura. Es entender que el medio, el papel, al deformarse, empieza a decidir por ti. Es un poco lo que hacemos los arquitectos, es entender que tenemos que dejarnos llevar por lo que está pasando, dejar que el medio, que el lugar guíe nuestros procesos. Las referencias entre las medusas y toda la geografía pues me atrae muchísimo. Y bueno, ver ahí el Santa Pola como ese atolón, cabeza de medusa de un mundo de humedales, pues también es bonito. Y nos estamos acercando un poco a la segunda parte, a la isla. La isla entendida como un objetivo al fondo al que llegar. La isla entendida como, por supuesto, es un organismo autosuficiente. Un poco en la tercera parte se definirá de alguna forma la isla también, pero bueno, quería ir como soltando cosillas. La isla. Y por supuesto, pues la isla que tenemos aquí es una isla preciosa que saldrá continuamente, que esta barca, pero bueno, no deja de ser una metáfora, un laboratorio, una ilusión, un sitio donde reinventarlo todo. Y este año pues, he tenido un curso maravilloso y algunos de los alumnos más implicados han venido forzadamente. Gracias. y están por aquí en este proceso de mapeado maravilloso que hicimos. Ellos aparecían con sus monos blancos para ser balizas de un dron y hemos generado una cartografía preciosa, ¿no? Hoy no la voy a traer porque no la tengo preparada. Pero la verdad es que es maravilloso el documento que han generado. Y bueno, por entrar en contacto con la isla un pelín más, este maravilloso vídeo, me he dado cuenta que hay unos peces por ahí moviéndose que los acabo de ver por primera vez. Al hacer estas cosas las ves siempre en el móvil y hasta que no las proyectas bien, no te das cuenta. Unos paisajes de Poseidonia en la isla de Tabarca, que al principio es como lo más atrayente, pero según va subiendo la cámara, el dron, aparece toda esa vegetación como que el salitre y los vientos han dejado tan a ras de suelo, tan redondeada, y ya no sabes cuál de los dos mundos es más atractivo, porque al principio parecía súper atractivo el mundo de la Posidonia, pero según se va subiendo la cámara, esos verdes, esos dorados, ese mundo del campo también pilla un protagonismo, y luego ya esos movimientos sinuosos de esos caminitos simplemente de tierra, pero tan bien perfilados, no sé, me pareció una imagen súper bonita para hablar de la isla. Hacia la isla. Estamos en la segunda fase de la conferencia. Cada una tiene un pequeño texto, la tercera un texto muy largo.
hacia la isla. Dibujo compulsivamente. Me pongo a dibujar cuando recobro conciencia de que no estoy dibujando. Dibujo en cuanto pienso, dibujo sin pensar. Dibujo con la mirada, busco límites constantemente, recorro perímetros zigzagueantes continuos. Me obsesionan los límites del territorio, de la tierra. Me atrapan los límites del mar, el gran dibujante de paisajes. Recorro playas, acantilados, perímetros rocosos. Dibujo playas, acantilados, líneas que se enroscan, contornos infinitos. Estas líneas, límites entre tierra y mar, determinan una manera de sentir el sol, disfrutar su calor, la sombra de su ausencia. Si el mar es el gran dibujante de paisajes, el sol es el que les da color. En la isla, la conciencia del límite se hace continua. Dibujamos continuamente con la mirada. Dibujamos en cuanto recobramos conciencia de que no estamos dibujando. El mar dibuja límites que no dejan de rodearnos. En el campo de Tabarca se camina entre dos mares. Si tenemos ocasión de subir al faro, la sensación se intensifica. Una vez en el agua, el mar acaba de dibujar tu contorno, acaba de dibujar tu cuerpo, tu isla. Y ahora en esta parte vamos a intentar como hacer pequeñas aproximaciones a proyectos, pero como voy a ir muy mal de tiempo, voy a mirar el cronómetro, va a ser como pinceladas muy rápidas, porque lo que quiero es llegar a la tercera parte. Abrazos. Bueno, este tiene una connotación especial. Esta es una pequeña isla urbana, un pequeño faro en la noche, pero que dentro de nada va a convertirse en un lugar especial porque es un mascletódromo en nuestro estudio. Y bueno, estáis invitados. Aquí Andrés pone unas patatitas. Bueno, otra isla, a veces las islas son como esta, una isla en la vía Parque de Alicante, un trozo de parque seccionado por coches, el Observatorio de Medio Ambiente, que hace referencia a esta isla de Gijón, que es uno de nuestros proyectos más queridos, un abrazo del Cantábrico, una forma de relacionarse con el mar. La isla de Alicante es heredera de esa de Gijón y fabricó este lugar, que es el Observatorio de Medio Ambiente, un lugar por el que peleamos muchísimo, trabajamos enormemente y que sigue cerrado y maltratado y olvidado en Alicante. Es el concepto claro de isla, paro en el camino, un paso, una puerta, una plaza, un remanso de agua, un lugar que debería estar abierto continuamente y se ha decidido cerrar. Otras islas tienen que ver con pequeñas intervenciones en ríos. Este es un proyecto muy bonito que estamos haciendo ahora mismo en Belluno, abajo de los Dolomitas. Y es una serie de piscinas y un parque fluvial. O pequeñas plazas como esta en Seúl, o pequeños museos como este que estamos haciendo en el sur de Corea. Un proyecto muy interesante supuso abordar el plan verde y de la biodiversidad de toda Valencia. Y, por supuesto, lo convertimos en un proyecto de islas concatenadas. Lo convertimos esta es una recreación de toda esa infraestructura verde que se construyó también de una forma provisional para generar un debate. Luego veremos algo más del proyecto. Cuando hablamos de plan verde, cuando hablamos de infraestructura verde, es bonito no perder la idea de la escala y entender cómo la conexión con el verde, la conexión, nuestras islas, se producen en muchísimas escalas.
un proyecto que estamos construyendo ahora mismo y también lo sacaba porque me hace ilusión ver cómo va evolucionando. Es esta pequeña esta casa en Murcia. El proyecto surge de un claro del bosque, de completar el claro del bosque y crear un segundo claro vinculado a una piscina. No voy a poder contarlo mucho ahora. La verdad es que ahora, hablando de islas, podría parecer extraño, pero el proyecto se acaba de inundar en la parte de abajo y no creo que le haga mucha gracia que la referencia a la isla. Está en construcción. Y pues lo tenía que decir porque son muy amigos, pero la verdad es que siento la lluvia. Un proyecto que sí que voy a dedicar un pelín de tiempo a explicar es un concurso que hicimos en el sur de Corea también para hacer una pieza de interpretación de la tradición de una parte bastante tradicional de Corea. La idea era fabricar como un recinto también, ya podéis ver como esa idea de generar un valle con todos los materiales y con toda la presencia de la piedra, de la cerámica, de todo este. Y cuento este proyecto no lo voy a contar rapidísimo. Esa idea se mantiene de alguna forma, pero cambia rotundamente y se convierte en ligera. Y planteamos la idea de que este sitio fabrique la ilusión, cuando uno llega a su centro, de recuperar lo que en su día supuso lo que suponía para una ciudad de estos pequeños pueblos coreanos su relación con el entorno, que era realmente, si habéis visto un poco las cartografías coreanas, son ciudades que tienen una muralla con 4 puertas y una relación con un río que suele estar al sur y unas montañas al norte que protegen. Eso se da continuamente. Pues la idea era generar un velo que generase un lugar que nos tapase de todo un contexto que había cambiado totalmente este sitio, para volver a recuperar esa conexión con las montañas. Atravesar un río que estaba justo a los pies, que recreábamos la puerta sur y entrábamos y de repente fabricábamos esta pequeña interfaz geográfico, esta pieza que volvía a reconectar con la tradición. Si al principio íbamos a reconectar con ella por los materiales, por los recursos, un poco decidimos reconectarlo desde la geografía. Y este tipo de proyectos sí que nos va a marcar, este tipo de idea de que nuestra arquitectura puede cambiar la mirada, puede volver a enfocar cosas que se habían perdido, cosas que estaban absolutamente, que habíamos renunciado totalmente. Esto es un poco esta imagen es un poco la que me gustaría que nos acompañase en el After Sun, en esa idea de futuro. Es decir, Alicante está lleno de cosas blancas como esos fantasmas de edificios, pero siguen estando las montañas, sigue estando el poder, lo que hizo que se sentase allí una civilización, lo que hizo que ese sitio fuera especial. Sigue estando el mismo río, siguen estando los principales valores están ahí. Lo que pasa es que hay tanto ruido y nos cuesta tanto verlo y hemos perdido la fe en cambiar las cosas. Si nos paramos a pensar, hace 100 años, este tipo de lugares eran maravillosos y en 100 años han cambiado. Tuvimos la suerte, lo contaré luego, de hacer un proyecto a pensar el futuro a 100 años. ¿Por qué no atrevernos a soñar? Y eso es un poco lo que me gustaría que nos acostumbrásemos, a que soñar no sea algo de locos. Y desde un contexto tan bonito, tan duro, por un lado, y como con una intervención tan sutil para reconectar, pues Rafal hace algo parecido, pero a lo bestia. ¿Sabes? Es un instituto en un lugar totalmente depredado y estamos hablando de una máquina de separar y de generar como una perspectiva nueva de futuro y de proteger a los alumnos, generándoles un territorio propio. Un territorio complejo, un patio, una infinidad de patios, un patio que se prolonga en todas las alturas, un patio que se dobla y se convierte en una alfombra rosa.
a nivel práctico, pues un edificio donde todas las aulas son pasantes, todas las aulas tienen ventilación cruzada. No hay, estamos hablando de un clima realmente duro y, bueno, y eso, continuidad de espacios y complejidad de espacios. Otra pequeña isla de una escala muy doméstica, esta cosita, que es la casa de Lude. Una casa encima de otra casa. Una casa que reinventa la condición de la casa de abajo. Una casa que renuncia a abrir ventanas porque tiene a los vecinos muy cerca y que prefiere generar patios y visuales a lo largo de las calles. Una casa que entiende que si ya no tiene ninguna casa arriba, no tiene por qué generar un plano horizontal sin más y que puede doblar su cubierta para generar un espacio que conecte con el cielo. Una casa, como se ve más o menos en esta sección, que intenta como cambiar las reglas de lo que tiene debajo. Hola, María. Tú sales luego. Bueno, aquí está Martín, que también podría estar. Bueno, y en esta imagen de la casa está hecha desde el vecino. La idea... Bueno. Otro proyecto, un proyecto que acabamos de... Bueno, que estamos en proceso, no sabemos muy bien si va a ir para adelante bien o no. Creo que no. Es una casa en un entorno muy bonito, en la montaña, en la sierra madrileña. Y bueno, lo voy a hacer muy rápido, pero lo he puesto porque tenía unos dibujos bonitos. Y es una casa que intenta hacer algo complicado, es decir, quiere, por un lado, mantener la relación con las vistas lejanas y a la vez abrazar un trozo de naturaleza que son estas rocas, que son mágicas. Entonces es como un abrazo, pero a la vez me quedo una casa patio abrazo. Y pues se produce una casa que se enrosca sobre las rocas, que se va bajando para permitir que las vistas sobrevuelen la parte de la casa, y se sitúa esta pieza y un poco pasan estas cosas alrededor de la casa. Bueno, no quiero contarla, pero básicamente lo que más me gustaba era como esta imagen de la roca, de esa roca donde la casa la había hecho total protagonista, ¿no? Esto eran tiempos bonitos, donde hacíamos talleres de dibujo y se dibujaba desde espacios llenos de agua. Y hacía calor. Y en ese tiempo de calor, otro proyecto de calor era esta nube que hicimos para el IBAM, en una explanada muy calurosa, muy mal orientada. Nos propusieron hacer algo para que en verano pasasen cosas. Y bueno, fabricamos esta nube inmaterial que fue el contexto perfecto para generar unas fiestas muy bonitas. O este espacio también mágico, que es esta intervención en Onda, un recinto arqueológico de origen andalusí, con intervenciones góticas, donde tuvimos la suerte de... Pues bueno, era un proyecto de una plaza, que de repente cuando empezamos a excavar, eso no era una plaza, y tuvimos la suerte de encontrarnos como esta joya, y básicamente nuestra intervención fue situar una pieza plegada que se adapta a la compleja topografía, porque parece horizontal pero no lo es, para generar esa plaza flotante y sobre todo ese filtro abajo, ese filtro mágico que da el paso del sol a través de las lamas de madera. Bueno, aquí aparecen más proyectos que rompen como esa idea de la isla central y hablan de conexiones. Pues tengo que contarlo, pero simplemente poner alguna imagen de este proyecto en Elche.
o su hermano, que es un proyecto que vuelve a hablar de conexiones, de caminos que cosen naturalezas en Alcañiz, en un entorno muy complicado de reconstrucción de una ladera. Y esa idea de reconstruir arquitecturas, encintando lugares, nos lleva a esta casita. Otro proyecto que le tenemos mucho cariño, un proyecto complicado, muy pequeño. Bueno, muy pequeño no, un proyecto pequeño, que es la Casa Toto. La idea de la casa es aprovechar una parcela realmente poco interesante, pero que ya tiene muchos muros y casi sus muros configuran un espacio ciertamente curioso, y empezar a deshacer, a estirar, a cruzar esos muros para tener una casa que sea toda la parcela. De tal forma que los espacios entre muros exteriores, interiores, todos los espacios tienen un carácter parecido y valioso. La casa es un gran jardín de 1000 y pico metros, aunque la casa en sí tiene 200 y algo. Entonces, como una casa puede cambiar las reglas un poco porque normalmente los arquitectos generamos la pieza en mitad de la parcela, cumpliendo retranqueos. Esta los cumple, los retranqueos. Lo que pasa es que entiende que eso que rodea la casa es igual de casa. La casa es una cinta de muros que van doblando, es una serie de muros de hormigón que van generando espacios. Esos muros de vez en cuando empiezan a subir y en el momento central generan este espacio, abrazo, tan ya pues, recurrente en la arquitectura que hacemos, pero que nos encanta. Y en este caso tenemos la suerte de ver cómo hay una arquitectura fría. Bueno, fría no es la palabra, pero bueno, el hormigón es frío. Es cálida en cuanto a formas, pero es una arquitectura muy dura y bastante cuidada, aun con unos medios bastante limitados. Es el soporte perfecto para la vida. Es el soporte perfecto para la vida vegetal. Y me interesa contar este proyecto en esa segunda parte. Empezar a ver cómo este proyecto se va colonizando. Entender cómo la casa es una infraestructura verde. Es una infraestructura para que pasen patios como este. Lugares donde... Mira que nos curramos, por ejemplo, pues las relaciones entre ese plano que se va a desdoblar porque va a generar un paso que va a entrar, no sé qué. Todo eso está muy bien, pero el verde todavía, esa pátina verde, todavía hace más mágico este lugar. Y bueno, en esa línea de trabajar con el verde, un proyecto que nos desplaza muchísimo. Un proyecto que se convierte casi en un manifiesto de no intervención. Un proyecto que es el proyecto para Saline Jonice en Italia, un concurso que ganamos hace un tiempo. Es un concurso para intervenir sobre un espacio industrial muy dañado. Y la idea fundamental era apartar a las personas de aquí. Era algo difícil, pero es que no era un parque, era un lugar, una reserva antrópica, una reserva que tenía que reservar ese lugar también de la influencia y de la gente. Y nos imaginamos ese sitio como el laboratorio perfecto donde crecieran especies de dimensiones descomunales, de especies... Todo el material industrial que ahí estaba iba a ser el soporte de vida. Iba con el tiempo a generar nuevos espacios verdes, nuevas naturalezas donde no sabríamos dónde están los límites. Una casita que estamos haciendo ahora nos acerca a una relación mucho más íntima. La casa es generosa en formas, pero tiene una condición de una escala muy pequeña, vinculado siempre a la persona. Es una casa que nos acerca al mundo de los animales y nos recuerda que en el fondo somos animales arquitectos. Y en esa línea de hablar de animales arquitectos, una fricada, este dibujo. Es un dibujo que hice para Valencia, es un dibujo que no tiene ningún sentido.
intenté plantear en el Plan Verde de Valencia en una sola imagen. Una locura que me llevó casi 2 semanas de trabajo con una tableta, trabajando por este lado del dibujo, pues con pinceles de 10 píxeles o de 15, y según iba avanzando me di cuenta que esto no tenía ningún sentido, pues no podía parar, y acabé dibujando allí con píxeles. Dibujé todos los árboles, bueno, conocí Valencia de una forma como no me había... ¿Sabes? Porque es imposible. Cuando ves este dibujo... Bueno, sabía que era un fracaso de dibujo, porque cuando terminase no tendría ningún sentido, porque nadie vería la diferencia. No es un dibujo que tenga ningún valor más allá del tiempo y del conocimiento que he adquirido dibujando cada uno de esos barrios, entendiendo por qué es distinto de otro. Y he dedicado tanto tiempo a este dibujo. Bueno, no, es una chorrada. Bueno, lo ponía aquí en cuestión porque me encantaría poder hacer eso de Alicante. Me encantaría poder dedicarle tiempo a conocer mi ciudad. Y es algo que Valencia ha hecho un plan verde y Alicante todavía ni se le ha ocurrido. Y bueno, os pongo estas imágenes simplemente para que veáis pues, o sea, la locura de estar dibujando todos los árboles, todos los... Y por supuesto, los árboles no son una unidad. Los árboles son un conjunto de bosques que tienen unas relaciones, que tienen unas sombras y tienen un... Bueno, por supuesto. No tiene sentido, es un dibujo como anacrónico, es una forma estúpida de proyectar. O sea, no tiene sentido tener ese punto de vista y seguir trabajando en él. A la semana ya todo el mundo me decía, déjalo. Y era lógico dejarlo, pero... Y avanzaba y todavía estábamos por la parte de abajo, que por lo menos se veía la definición. Cuando iba avanzando por ahí arriba es que en el dibujo eran píxeles. Pero bueno, seguía dibujando todos los barrios, Sociópolis. Anda, mira, Sociópolis está aquí. La relación con el cementerio, la relación del río, cómo desemboca con vamos a conectarlo con la Marina de Valencia, vamos a conectarlo con el puerto. Vamos a hablar de las huertas que sobrepasen esas rondas. Vamos a recrearnos con ese mundo de marismas. Y bueno, eso fue Valencia. Y voy a terminar esta fase con el proyecto de Seúl. De una forma casual, he hablado de Billon, pero no sería tan casual, porque en el fondo Billon es el que nos invita, Billon Cho, el arquitecto coreano, es el que nos invita en la Bienal de Seúl a pensar la ciudad de los próximos 100 años. Un momentito. Hostia, voy bien. Y bueno, la propuesta que nos hace es, joder, algo precioso. Es que se nota que están fuertes los coreanos. Las bienales normalmente son unos momentos extraños donde los arquitectos hacen cacharros y se gustan unos a otros. Y Billon, que es muy listo, dice, mira, voy a aprovechar la Bienal primero para sacarla del museo. Teníamos lo hacen en el Museo de Zaha Hadid, un proyecto precioso, pero dice, no, vamos a aprovechar la Bienal para abrir un trozo de ciudad que está cerrado durante mucho tiempo y es el lugar perfecto donde reconstruir relaciones. Un poco lo mismo que hacíamos nosotros con el concurso de Seúl, de Corea, esa pieza circular que reconectaba. Billon conocía el proyecto y utilizó la Bienal para hacer exactamente lo mismo. Situó en ese sitio una serie de conexiones. Bueno, eso ya estaba muy bien. Por esa parte ya genial, pero la segunda fue todavía mejor. Vamos a utilizar la Bienal para pensar cómo va a ser la ciudad dentro de 100 años. Y esto merece una charla más larga sobre la Bienal, no lo voy a dar, pero bueno, simplemente poner unas imágenes. Él planteaba esta ambición de reconectar montañas y un poco cruzar el río, y nosotros dijimos, ya, pues vamos a hacer mucho más. Vamos a reconectar montañas, cruzar el río y empezar a generar una ciudad de anillos verdes que vayan cruzando todo y vayan bueno, voy a poner algunas imágenes del proyecto. Se llamaba como los anillos verdes de Seúl y hablaba de la ciudad de la tierra, la ciudad del aire y la ciudad del agua. Esta es una célula que es la ciudad de Seúl con el río Han en el centro, la ciudad tradicional al norte, la ciudad nueva, ¿cómo se llama? Bueno,
¿cómo se llama? Gandam, al sur. Y bueno, se redujo, bueno, se planteó, se creó un manifiesto, de alguna forma, que luego ahora Rocío contará en el vídeo, que un poco que condensa toda la idea del proyecto. Yo creo que os voy a dejar con este vídeo, y que es un vídeo en inglés. Soul 2123 Manifesto. Water follows its own course. No building on fertile soil. Buildings form mountains. Traces of our ancestors are preserved. Nature makes its way. The city is nature. Soil is wealth. Green is one. Rivers do not divide us. The city is a set of connected vital nuclei. Soul looked for a very specific place to settle, a location with unique geography. It had a balanced relationship with its surroundings for a long time. In the last 60 years, this balance was disrupted, and the time has come to propose courageous strategies to get it back. The opportunity to project a 100-year scenario encourages us to make big changes that our daily routines don't allow us to imagine. South Korea is experiencing a moment of unprecedented economic and cultural expansion. The city of Seoul should be the place where this cultural explosion takes shape and could become a global model for how cities reconnect with the environments that gave them birth. We imagine Seoul 2123 as a complex living organism perfectly adapted to natural rhythms. We should understand the city through the movement of water in its distinct geography. Water filled with animal and plant life wherever it passes. Tigers are coming back to the forest in Seoul, and they don't scare us anymore since we've communicated with them. For many years, a unique, densifying urban development has moved away from the fertile land. The new architectures continue the mountains by redirecting the water to the water courses, to the fertile soils, to our urban forests. We again saw fruits and vegetables growing and being harvested close to home. In its retreat, the old city left traces. Traces of different times helped to create forests full of identity. New natures where the limits between the nature and the artificial are blending. This helped reclaim a lot of permeable land, allowing natural replenishment of underground water, supporting the cycles of life. Forests interconnected, forming a complex network of green rings that descend from the mountains and cross the Han River. Crossing the city became one of the most exciting urban experiences in the city, with forests woven over the Han River becoming wonders of our time. To collectively draw this future city, we propose a 3-act drawing action: blue, green, red, watering, growing, blooming, water, nature, architecture. The watercolor gliding through the recreated topographies of the city presented a highly expressive visual metaphor. Through this educational activity, we could explain to children that when drawing the city of Seoul, architecture only appears when everything is balanced. After watering and natural growth, architecture blooms, aiming to become a new part of nature. Just imagining for a moment that one of these children might live in Seoul 2123 adds a deep dimension to the project. We live in a time of watercolors with blurred boundaries. Let's pay attention to nature and draw our best version of the city together. Seoul 2123 Manifesto. Water follows its own course. Y no. No. ¿Pones el otro? Bueno, esta es la tercera parte que os anunciaba, que básicamente era la intención de mi charla, pero me parecía fría no hacer un calentamiento. ¿Qué podemos esperar de Alicante? Este texto es un texto que escribí para
para cerrar el libro de María Teresa, que está aquí. Y un texto que reunía una serie de cosas que no me había parado a unir y creo que cuenta bastante bien. Bueno, creo que lo vamos a leer y os lo voy a contar con imágenes también. ¿No va? Una historia de legados y relevos generacionales. Esto todavía queda del Casa de Mediterráneo. Alicante es fácil, cómoda, dócil, pero resiliente. Alicante se ha convertido en un lugar de paso. Los que la transitan se llevan el bonito recuerdo de su luz y sus maravillosos cielos. Como ya les ocurrió a muchas ciudades que de pronto sufrieron importantes transformaciones demográficas, Alicante, la fácil, Alicante la cómoda, Alicante la dócil, fue perdiendo poco a poco el afecto y el respeto de sus ciudadanos. Muchas historias se perdieron y también con ellas el aprecio que da el conocimiento. Muchos lugares ya ni siquiera se recuerdan. Alicante se fue vaciando. Y este vacío de identidad fue reemplazado por genéricas propuestas de consumo que alejaban todavía más a los ciudadanos de los principales valores geográficos que hacen a Alicante, la resiliente, un lugar tan especial. Existen esos lugares geográficos todavía. Esa identidad suplantada llegó a desvirtuar de tal manera la ciudad que pocos eran los jóvenes inquietos que no huyeran de ella a la más mínima oportunidad. Cuando junto a Marta decidimos establecer nuestro estudio en Alicante en 1998, nuestros amigos se extrañaron por mis inquietudes y ambiciones artísticas. Siempre imaginaron que por lo menos lo habría intentado. Permanecer en Alicante era entendido, y sigue siendo entendido, como una renuncia, una muestra de resignación, una falta de valentía. Y allí pasamos encerrados en nuestro estudio en General Malva, construyendo nuestro pequeño mundo 8 años, hasta que desde muy lejos, desde el MoMA de Nueva York, se reconoció públicamente nuestro trabajo. Eran tiempos felices allí, España, allí donde los arquitectos se recrean. Toma ya. España en el templo de la modernidad. Pero bueno, la parte mala es que la España que no pudo ser también es la portada de mi proyecto. Y ese fue el momento en el que nos atrevimos a salir. Por primera vez nos sentimos legitimados para empezar a impulsar los cambios que hasta ahora solo denunciábamos tímidamente. Junto a la ingeniera agrónoma Marta García y la bióloga Ana Ponsolves, nos atrevimos a diseñar un plan de choque para impedir la inminente urbanización del Valle de Guadalest en 1905. Se trataba de hacer todavía más visibles los valores paisajísticos de un valle y de evidenciar la necesidad de una estrategia conjunta que pusiera de acuerdo a 5 municipios que lo formaban, 5 municipios independientes con partidos políticos independientes, totalmente distintos. Y este marco incomparable de Alicante, que iba a ser pues, la segunda línea de la costa, iba a construirse de una forma desmedida. Un lugar tan especial como el Valle de Guadalest se merecía una respetuosa arquitectura propia y no recibir sin más la invasión de las tipologías clónicas que tanto habían desfigurado nuestros paisajes costeros. Y planteamos, pues con toda inocencia, un taller para ocupar, se plantearon unos talleres donde participaron medio centenar de arquitectos, paisajistas y sociólogos, cuyo principal objetivo fue conectar con una desorientada población local para intentar hacerles sentir que eran protagonistas del futuro del valle. El taller PH, Paisajes Habitados, tuvo excelentes resultados. En una antigua almazara, recuperada durante el taller, coincidiendo con la fiesta de Benimantell, conseguimos reunir a los vecinos del valle, la almazara de María.
Fue realmente precioso. Ahí está tu madre. Fue realmente precioso trabajar con todos, limpiando y acondicionando este lugar y reunir a muchísimos vecinos para hablar del futuro del valle. Y sobre el inestable lecho de Almendras, desfilaron representantes políticos municipales y supramunicipales que no quisieron perder la ocasión de apoyar el evento. Y esta imagen para mí era súper bonita. Cuando hablo de inestable lecho de almendras, es que tal cual, hicimos un escenario relleno de almendras y el tema principal, uno de los temas principales en ese momento era la pérdida de los almendros. Y pusimos a todos los políticos encima de un escenario de almendras súper inestable. Estaban súper incómodos y era súper bonito ver lo débiles que eran. La imagen de los políticos hundiéndose parcialmente en el escenario de almendras mientras se proyectaban sobre ellos, sobre las propias mallas de recogida de almendras, las propuestas para recuperar y proteger los paisajes de almendros, marcó a los asistentes a esta fiesta final del taller. Se consiguió firmar la Carta PH, un documento que comprometía a los representantes políticos de los diferentes municipios del Valle a buscar una estrategia consensuada. Lo que podía haberse quedado en una mera escenificación acabó teniendo resultados concretos. Se paralizó el desproporcionado Plan General del Castell de Guadalest y más tarde se redactó el primer Plan de Acción Territorial del Valle de Guadalest, un hecho sin precedentes en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora esta figura de planeamiento solo se utilizaba para áreas metropolitanas importantes, unión entre ciudades o la costa de Alicante, o la costa de la comunidad. Era un reconocimiento a la necesidad de abordar el urbanismo desde el paisaje sin las restricciones que suponen los límites administrativos. Bueno, y aquí sería el momento también en el Colegio de Arquitectos de hablar cómo abordamos los 5 escalas de trabajo, pero no da tiempo. Realmente hicimos un método específico para el Valle de Guadalest que se mostró capaz de reconocer y resaltar los valores identitarios de otros enclaves de la geografía española. Poco a poco los talleres se convirtieron en un modelo estudiado en materias de participación ciudadana y en puesta en valor de lo local. Hicimos toda una metodología con escalas que se iban agotando y se iban produciendo una serie de saltos de escala. Esa metodología se llevó por ejemplo, ahora creo que está en el texto y lo tendré que leer porque si no, parece que hago el subnormal. Los talleres PH recorrieron el Valle del Navia, el concejo de Tomillo, la ciudad de León y su alfoz, y volvieron a reflexionar sobre los excesos de los desarrollos urbanos en la costa alicantina, en el PH de Alfar del Pi en el 2011. Hablamos aquí de espacios despoblados, hablamos en este taller que es Galicia, de territorios con muchísimos poblados difuminados por todos lados, muchísima relación entre el territorio, muchísima complejidad en las comunicaciones, muchísima complejidad en la gestión de los residuos y de cualquier tipo de infraestructura. En León hablamos de la relación de una ciudad con una periferia muy desatendida y también aprovechamos toda la inercia de un plan de movilidad que planteaba la capital leonesa. Y bueno, y Alfar del Pi fue un taller precioso, una vuelta a Alicante. Mientras tanto, tras haber roto el hielo con el PH, nos fuimos dando cuenta que ya había llegado el momento de empezar a liderar una revisión de los procesos urbanos en nuestra propia ciudad. Empezamos con unos tímidos e intuitivos talleres, como el que afrontamos de manera muy precaria y un poco legal, en el 2006 en el interior de la Británica, una antigua refinería excavada en la roca que por su situación estratégica y su insólita tipología se convertiría desde entonces en uno de los protagonistas indiscutibles en el relato de la reconquista de nuestra ciudad. Es que estamos hablando de un sitio realmente extraordinario. Tampoco es el momento de entrar a esto, pero tenemos una pieza ahí, debajo de la montaña, 150 metros excavados
25 cúpulas talladas de dimensiones de 25 metros de diámetro. Esta pieza tiene un carácter estratégico a nivel nacional. Se hizo para cubrir las necesidades de una contienda militar en España durante 4 meses. Es un puesto estratégico a nivel nacional. Y para cubrir las necesidades de toda la población de España en un año. Imaginaos también lo poco que consumía esa población cuando el ejército iba a consumir en 4 meses lo mismo. Esa pieza está en un secreto absoluto. Está ahí debajo de la montaña, no sabemos cómo se construyó, algo raro y malo pasó seguramente, porque no hay manera de conseguir archivos, lo hemos intentado, no hay manera. Es de la antigua, bueno, de la CAMSA, pero los archivos que están en Madrid no hemos llegado a ellos. Pero bueno, tampoco quiero entrar al tema. El sitio es maravilloso. Y bueno, es maravilloso y lo era más. Y hace 20 años, en una conferencia en este mismo colegio, bueno, en este no, en el anterior, denunciaba que se estaba tirando los depósitos exteriores, porque el tram no había conseguido otra forma de desarrollarse más que eliminando esos 2 depósitos que eran realmente extraordinarios. Bueno, los que quedaban fuera. Es curioso que hace poco el Colegio de Arquitectos anuncia esto y todavía sitúa esos depósitos como valor. Claro que eso es un valor, pero porque la foto es antigua. Sería un elemento de referencia. De hecho, en la foto lo que destacan, lo veis ahí, ¿no? Son esos depósitos. O sea, nos han dado cuenta que ya ha pasado el tiempo y los hemos perdido. Y bueno, le seguiría el taller Alicante Ciudad Abierta, que en el 2007 marcó las bases para abordar colectivamente una revisión intencionada de la ciudad de Alicante. En el 2008 la estrategia se llevaría con más ambición en el taller que se llamó Alacant After Sun, desarrollado en la CAM de la Caja de Ahorros de Alicante. Y en ese taller tuvimos la suerte de congregar a una serie de estudios jóvenes, bueno, creo que está en la diapositiva después. Nos propusimos reimaginar la ciudad de Alicante con una mirada fresca y desprejuiciada. Planteamos 4 grupos de trabajo que desarrollan 4 visiones simplificadas de la ciudad que, una vez cruzadas, generasen una compleja visión de conjunto. Y en ese momento nos acompañaban el recién acabado Javier Jiménez Iniestas, que creo que ganó ayer el FAD, el estudio JIC, que se ha disuelto, pero siguen siendo Subarquitectura, que he conseguido que Andrés venga, y las EYES, que ahora también nos acompaña una de sus representantes. Dos grupos buscarían potenciar los valores más característicos de la ciudad de Alicante, como son su costa y sus hitos topográficos, y los otros 2 grupos restantes estudiarían la manera en que toda la ciudad se beneficiara de estos valores tan localizados y la necesidad de crear nuevos. Fabricamos postales fake, Subarquitectura planteó este tipo de collage, y de ahí surgió la propuesta El Corazón Verde, desarrollada por Subarquitectura, uno de los 4 estudios alicantinos invitados al taller. Esta propuesta incide en esa idea de fabricar una infraestructura verde potente en la ciudad de Alicante y la hace entendiendo que encima, frente al anillo, que suele ser el conjunto, bueno, que suele ser la tónica general como la imagen sintética de los procesos un poco de ciudades, entiende que ese anillo tiene un punto central, por eso se llama corazón. Aparece esa posibilidad de conectarse y ir atravesando y recuperando las lagunas de Rabasa, e ir bajando por las vías y llegar casi al centro de la ciudad. Es una imagen potente y no es extrañar que 20 años después el alcalde ya llama Corazón Verde. En el plan, ya está hablando del corazón verde de la ciudad como un proyecto estratégico. Este puntual bálsamo para los accesos del sol, que fue el taller After Sun, Alacant After Sun, acabó prolongándose y convirtiéndose en una plataforma crítica para seguir repensando la maltratada ciudad de Alicante. Y bueno, me acompañaba Andrés, que ha tenido que salir porque su hijo estará ya bastante cansado, porque él era
uno de los máximos representantes de todo esto, he intentado que me acompañara hoy. La Asociación Alacant Artesans fue alternando proyectos y talleres urbanos con acciones vinculadas al dibujo colectivo, a la vez que, de manera continuada, situaba en la ciudad de Alicante como foco. Esto ya leer se me está pasando. Situaba a la ciudad de Alicante como foco de estudio en la propia universidad. Aquí volvemos a ver el plan verde, el corazón verde de su arquitectura, que se convirtió enseguida en una imagen ilusionante de ciudad, una de esas imágenes que necesitamos para generar pues, un cambio de perspectiva. Y entonces, a partir de aquí, vienen los cursos de proyectos. En distintos cursos de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Alicante se fueron abordando los proyectos estratégicos llamados a protagonizar la transición hacia nuestro Alacant Artesans deseado, ese futuro. Empezamos por mirar a la montaña de Alicante, a los ajustados núcleos rurales para aprender de ellos, intentar traer sus valores. Un poco lo que habíamos hecho en el PH, pues hicimos unos PHs en la propia escuela. Los alumnos volvían a estudiar los pueblos, sus densidades, sus relaciones e intentaban establecer relaciones. Aparecían escenas. La propia escena, esta escena divertida donde acuñamos el término bancalismo y con referencia a la visita de Vic, que venía con el Yes is more, le llamamos Bancal is more. Y aquí estaba Vic, que no le hacía mucha gracia que le pusiéramos el tema del bancalismo. Y bueno, los alumnos, con mucha gracia, también hacían referencias a Muchachada Nui con el bancal, como el marcial. Y bueno, la parte seria, también había publicaciones de referencias vinculadas al patrimonio y al paisaje. Se trata de transmitir a los futuros arquitectos que trabajamos fundamentalmente con el tiempo. Y no podría ser de otra forma si entendemos los lugares como una sucesión de intervenciones pasadas. Es que ya está bien de entender los lugares como vacíos. Los lugares no están vacíos nunca. Intervenciones estas que no dejan de dialogar con el lugar primitivo. Lugar primitivo, vamos, eso ya no sabemos lo que es, pero... Intervenciones casi invisibles a veces, olvidadas en la memoria de los más mayores. Intervenciones otras que parecen borrar cualquier vestigio de tiempos pasados. La relectura crítica de alguna de estas intervenciones supone un firme punto de arranque de nuestros proyectos. Y bueno, construir sobre lo construido, ¿no? Nunca hay un vacío, siempre construimos sobre lo construido. Nosotros nos atrevíamos a darle bastante más bucles. Florecer sobre lo construido. Vale, esto lo podíamos entender ya la chorrada era florecer sobre lo florecido, hablar de nuevas naturalezas. Y bueno, esto nos ligaba al proyecto de Salinejo Nietzsche. Y en siguientes cursos nos atrevimos a abordar la identidad de manera creativa. Esta imagen, por ejemplo. Alguien, un circo, en algún momento, pues sacó a los elefantes y los puso en una playa de Alicante. Esto da para una historia, esto da para generar relatos, esto da para imaginar cosas, esto cambia la realidad. Imaginaros a alguien que se despertase y viese unos elefantes en Alicante, ¿no? Y pues Alicante es un marco perfecto para generar relatos. Esto es unas imágenes un poco que cuando la Copa está de América o como fuera. Y bueno, yo me atrevo un poco a imaginar esto. Todo lugar guarda tantos misterios como seamos capaces de imaginar. Porque es que es infinito lo que tenemos delante. Imaginemos. Bueno, esta imagen, la que viene después, es uno de los proyectos también fascinantes de Alicante. Esta cascada, esta caída de agua que se da cada cierto tiempo en la Serra Grossa. El corte de la montaña, ese maltrato que se hizo a la montaña ha generado una de las caídas de agua más espectaculares de toda España. Se da muy pocas veces, pero es un corte vertical precioso que se da. Pues seguro que ayer se dio. Ayer no, esta foto no es de ayer. Y bueno, en la escuela nos pusimos a estudiar con los alumnos cómo se generaba eso, por qué esa topografía se había generado ese valle y por qué ese corte. Las leyendas se construyen desde lo más íntimo, desde lo más intenso, desde lo más sincero y desde lo más cercano. Y aquí
me gusta también en esa idea de construir identidades, de atrevernos a imaginar. Pongo siempre de referencia a Estudio Ghibli. Y esta imagen, por ejemplo, que es el principio del viaje de Chihiro. Es una imagen preciosa. Bueno, una imagen en sí es la historia. El viaje de Chihiro es una historia fascinante de volver a reconciliar a Japón con su pasado mágico y de sus dioses, ¿no? Pero cómo reconcilias a todo un país, a toda una sociedad, bueno, y encima difundes eso al mundo. Y lo haces ¿cómo lo haces? Para agarrar a la gente, desde lo más cotidiano, desde lo más sencillo, desde lo más preciso. Mirar qué imagen más cotidiana. La niña llorando, está triste porque se va a cambiar de colegio. Ya vemos como el maletero del coche, los padres están metiendo, ya está lleno de cosas. La niña es hija única, utiliza toda la parte de atrás del coche. Vemos que le han regalado flores, vemos un pétalo de las flores caídas, vemos en los Kit Kat ahí, vemos trocitos de los Kit Kat. Para construir un viaje de Chihiro y para irnos a hablar de leyendas, hay que hablar hay que ser preciso, hay que imaginar realmente, hay que creérselo, y se lo está creyendo. Este principio del viaje de Chihiro hace pensar que esto va en serio. O sea, no entras al viaje de Chihiro como te encuentras una casa llena de baños y llena de dioses. No tendría la misma gracia. El viaje de Chihiro viene de un viaje de esta niña que está triste con sus padres y encuentran un lugar abandonado y de repente ya te han conectado. Bueno, fantástico, Mi vecino Totoro. Como Estudio Ghibli reconecta con toda la tradición del campo, de todo lo rural, con esta maravilla que es Mi vecino Totoro. Y bueno, una película menos conocida, pero me parece alucinante, es Nausicaa en el Valle del Viento. Una película que anticipa eso que parece que inventó Avatar, ¿no? Ese mundo de las nuevas naturalezas. Esto es una película de los 80 y es un Avatar 30 años antes. Es un mundo donde la naturaleza se ha desmadrado, es agresiva, lucha con lo humano, es una naturaleza mágica y fuerte. Es alucinante. Bueno. Y bueno, eso de imaginar y eso de proponer y de crear leyendas pasa también por dibujar y por creérselo. Y ese es un poco el eslogan, ¿no? De venga. Y este podría ser el germen de una nueva subjetividad, una cuidadosa relectura de lo hiperlocal, un nuevo realismo mágico que revise las leyendas de nuestro castigado Mediterráneo. Bueno, este no lo voy a pasar. Hicimos un curso que se llamó directamente Redibujo y Retoponización, que es la idea de volver a ponerle nombres a las cosas y el valor de la toponimia. Seguimos insistiendo en la necesidad de interpretar los contextos para fijar identidades. A estos siguieron cursos para recuperar protagonistas de la ciudad como las lagunas de Rabasa, la antigua fábrica de tabacos, Tabarca o la antigua británica. La reinvención de cigarreras de Alicante a través de los recorridos de cigarreras es un proyecto muy bonito. Fue una clara muestra de cómo construir un relato de ciudad basado en la recuperación y puesta en valor de un elemento clave del patrimonio alicantino. Entendíamos que la antigua fábrica de tabaco, más allá de su capacidad para convertirse en un gran activador cultural de la ciudad, podía ser la puerta urbana a un nuevo Alicante astersano. Una puerta al bosque urbano del Benacantil, a la olvidada Serra Grossa, una nueva forma de conectar con el mar a través de los despreciados, este despreciado Alicante topográfico. Hicimos esta maqueta, bueno, mis alumnos hicieron esta maqueta, no está Carlos hoy, o sí que está, no ha venido. Carlos fue el encargado de hacer esta maqueta, de coordinar esta maqueta, que es una maqueta que hace toda la clase, pero al final, esto, bueno, lo contaré luego. Aparecen personas que se dedican a entender esto y creérselo de una forma mucho más intensa. Una maqueta que cuenta los recorridos de los caminos de las cigarreras, que los enlaza con el norte de Alicante y entiende que intervenir en la fábrica de tabacos puede ser una puerta a una nueva forma de entender la ciudad. Siguiendo los pasos de las cigarreras, ¿por qué no
llegar a imaginar el volver a conectar con la recuperada huerta. Y en esta ocasión recogimos el legado de Teresa Lanceta y su apasionado relato sobre los caminos de las cigarreras. En el taller de Utopía Tabarca, en el 2016, le siguió un curso de proyectos centrado en la isla plana. En la isla plana, la conciencia de límites se hace continua. Todos somos geógrafos al llegar a la isla. Tabarca podía convertirse en un campo de pruebas donde ensayar un Alacant After Sun. Y en esta isla apenas habitada nos encontramos con Juan Luis Gallego. No tardó mucho conectarnos con las historias que él había vivido desde su llegada, las hazañas del Paíto, la tradición de los cánticos de Fina y Andreina. Cada vez que nos invitaba a su casa, nos incitaba a seguir soñando la isla. Su legado se concretó todavía más cuando decidió romper lazos, los lazos que le ataban con Alicante peninsular y habitar la isla. Juan Luis nos cedió su archivo, su biblioteca, los muebles de su estudio, que a su vez él había heredado sus instrumentos de dibujo también. La intuición por la isla se fue poco a poco racionalizando a medida que éramos capaces de convertirla en laboratorio. La metáfora de la isla nos acompañaría a escudriñar el territorio a partir de entonces. Nuevos cursos de proyectos empezarían con un viaje iniciático a la isla de Tabarca. En el curso de proyectos La Isla Grande y el Vertedero Florido decidimos abrir el campo de acción. Se propuso revisar la geografía alicantina a través de una relectura intencionada en nuestros lugares más próximos, trabajando con el concepto de isla como organismo autosuficiente. La ambición de este curso era algo desmedida. Mis alumnos ya se disponían prácticamente en solitario a explorar las islas de una ciudad que apenas conocían cuando casualmente, a principio de curso, nos presentaron a María Teresa Molares. Enseguida se interesó por el formato abierto de las clases y por el extenso enunciado. A mí me pareció una gran oportunidad para contar con su ayuda para racionalizar un poco más la metodología de la isla. Tuvimos la suerte de tenerla regularmente en clase. Tardó muy poco en integrarse en el curso y junto a ella emprendimos un exhaustivo safari de islas que recorrió Alicante. Se simultanearon las islas, el estudio de islas morfológicas con islas funcionales, formaciones naturales frente a formaciones humanas. Cada nuevo proyecto es una isla. Más allá de los límites de cada parcela, cada proyecto establece relaciones con multitud de agentes. Nos interesa delimitar la influencia que da sentido al proyecto. A esta revisión geográfica la llamamos isla. Tras una descripción intencionada de cada isla, se empezó a desvelar información que antes quedaba oculta. Se reconocieron dinámicas propias. Sus procesos de transformación intrínsecos se evidenciaron. Y claro, más tarde se irían estableciendo relaciones entre las islas vecinas, concatenando así un archipiélago colectivo que nos permitiera entender la ciudad desde otra perspectiva. La isla, como elemento autónomo que somos capaces de controlar, no podemos enfrentarnos al gran proyecto de Alicante. Ese proyecto nos pesa muchísimo. Nos atrevemos a ir conectando y controlando islas con cierta autonomía. Entendemos por qué de esa autonomía, por qué de esa área geográfica y después las conectamos, por supuesto.
mientras intentaba contagiar a mis estudiantes el amor por nuestra ciudad y la responsabilidad de reinventarla, María Teresa se acercaba a contarnos las historias en primera persona de todas estas islas. Eran lugares que ella había conocido bien y de cuya transformación había sido testigo muy directo. Se estableció una conexión con la memoria de la ciudad que yo no había vivido en la escuela de arquitectura todavía, y tampoco había vivido en Alicante. Estos eran los lugares que querían ser protagonistas de la ciudad, esas lagunas reinventadas que podían ser una estructura súper potente de ese corazón verde. Aparecía el Cabo como laboratorio de espacio público, donde todo el mundo es protagonista y donde todo el mundo encuentra su lugar. Y cursos como el de este, he intentado traer un curso de este propio año, donde trabajábamos sobre el Cabo y sobre unas cosas que casi nadie conoce, que son 2 canteras que existen en el Cabo, muy poco documentadas, y un proyecto que se convertía en ese lugar dañado, reconvertirlo en paseo. Animados por la incomprensible María Teresa, diseñamos un nuevo curso con la voluntad de despertar unos lugares más extraños, desconocidos y fascinantes de la ciudad, un lugar llamado a liderar el cambio que la ciudad necesitaba. Nos dispondríamos a recuperar la antigua británica. Antes habíamos entrado simplemente, ahora vamos a entrar en serio a la británica. Igual que ocurría con las cigarreras o con las lagunas de Rabasa, la intervención en la británica permitía construir un relato alternativo de ciudad, un relato poderoso, un relato sin comparación. Y este fue un curso súper emocionante, donde los alumnos se implicaron particularmente. A través de diferentes acciones consiguieron acercar a los ciudadanos a este inaccesible lugar. Un lugar que está ahí, detrás de esas paredes cortadas. Si los primeros esfuerzos se centraron en una exhaustiva restitución fotogramétrica para poder ofrecer paseos virtuales por la red de cúpulas excavadas, el resto del curso se dirigiría a proponer escenarios de futuro transformadores para este insólito espacio. Hicieron una restitución fotogramétrica de toda la británica, con más de 5.000 fotos, y reconstituyeron todo el espacio para poder circular a través de él. Y en un acto, en la propia Cigarreras, regalaron una llave de la ciudad. Esa llave contenía un código para poder acceder a ese viaje virtual. Era una declaración muy clara de que la universidad se estaba implicando en recuperar uno de estos lugares mágicos para la ciudad. Y además desarrollaron un proyecto maravilloso, que era intervenir de una forma súper sutil. Con un único láser y con un juego de espejos, se dedicaron a dibujar un espacio que no existe porque no hay luz. Ese espacio está tan oscuro que no puedes percibir. Entonces, con un único haz de luz, empezaron a hacer este tipo de propuestas. Son realmente maravillosas. Y solo las pudimos visitar unos cuantos porque este lugar es absolutamente inaccesible. Y bueno, desarrollando el enunciado de Mi Archipiélago Conectado, el primer premio de un concurso internacional de ideas que ganamos junto a Subarquitectura y que todavía estamos esperando que se desarrolle, mis alumnos plantearon la divertida ocurrencia de entender la red de cúpulas de la Británica como una prolongación del paseo marítimo. Un inundado recorrido cavernoso que se adentraría en el interior de la Serra Grossa. Me parecía súper bonito que pudiésemos soñar con algo así. Porque siempre ha habido una conexión clara entre la playa, veis el Postiguet, con esa Serra Grossa. Ahí está la Británica. Siempre, están súper cerca. Y siempre ha sido mágica la relación de Alicante con el balneario, con el Postiguet, con esas piezas que han desaparecido. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Porque es que se trata por lo menos de soñar. ¿Por qué no soñar en un espacio inundado de cientos, de miles de metros cuadrados bajo tierra como prolongación del paseo marítimo? Un paseo marítimo sin sol. Bueno, creo que lo digo luego.
Bueno, aquí hago una imagen del propio, de la propia idea de nuestro proyecto del archipiélago conectado, que no deja de ser otra vez esa idea clara de que las islas, de fraccionar en islas de identidad, para que la continuidad de la arquitectura no se cargue la identidad de los lugares. Aquí había una idea, en principio, de hacer el paseo más largo de Europa. El paseo, y nuestra propuesta era, sí, el paseo va a ser posible, las personas van a generar el paseo, pero no la arquitectura. No vamos a hacer una sección de paseo continua que va a recorrer todos estos lugares. Cada uno de estos lugares se merece un tratamiento distinto. O sea, un paseo continuo puede homogenizarlos, puede hacer que no nos demos cuenta que en este trozo pequeño de costa tenemos un atolón, tenemos unas dunas vírgenes, tenemos un espacio, un saladar, tenemos un espacio portuario, una relación con la ciudad, una montaña, tenemos el Cabo de las Huertas, tenemos un río con el Lucentum, tenemos un cabo, bueno, tenemos una playa como la playa de San Juan y como la siguiente playa Mucha Vista. Bueno, eran lugares totalmente distintos, no podíamos plantear un proyecto común. Y bueno, por eso esa idea de generar una visión de identidades cruzadas, mezcladas, enriquecidas, no apostar por la continuidad como algo que dé valor. En este caso la continuidad es el uso. O sea, la posibilidad de usarlo, sí, la gente tiene que poder recorrerlo. Y bueno, en ese caso el proyecto es bastante fácil de recorrer, sobre todo a sur, ¿no? Y ese es el gran trabajo de eliminar vías de Alicante. Pero en la parte norte, que es la parte más beneficiada, un poco donde Alicante siempre ha cuidado más, queda este lugar, que es uno de los compromisos del concurso, que es cruzar y conectar la playa de la Albufera con la finca Doc. Y bueno, y planteamos un proyecto muy bonito que está presentado, está en fase de anteproyecto, de volver a recuperar este espacio como malecón. Evidentemente necesita de ciertas expropiaciones, ¿no? Ninguna de las casas desaparece, ninguna de las casas hace falta, pero sí que hay espacios porque esas casas han invadido absolutamente la línea de costa. O sea, estamos en el límite de costa. Aquí tenemos que tener un paseo, no existe. No hay ninguna posibilidad humana de cruzar ese lugar. Bueno, era un momento planteábamos proyectos que cuando en los elementos... Bueno, esto es muy complicado. Mira Andrés, porque... Y bueno, volviendo al balneario. Yo creo que esta era la clave. Llegar a imaginar este inmenso balneario, espacio cultural inundado, prolongación del corredor litoral, ya es un buen motivo para mantener la esperanza de que Alicante sigue teniendo un ilusionante futuro por delante. Y esto es lo que un poco quería transmitir. Es decir, joder, por lo menos soñemos que existe la posibilidad de algo como esto. No hay en el mundo un espacio inundado como este. Bueno, tampoco hace falta que esté inundado, pero digo por soñar, ¿sabes? Un poquito. Y bueno, imaginaros la Británica como un balneario gigante, como una red de espacios. Cada una de estas piezas tienen 25 metros de espacios inundados. Bueno, no sé, fue fantástica. Un hotel suspendido. Bueno, mis alumnos realmente se implicaron muchísimo ese año. Bueno, y por supuesto que podía resultar más after sun que un paseo marítimo enterrado. Es justo el bálsamo necesario después de tanto sol. Y bueno, que de hecho se está haciendo. O sea, ese paseo enterrado está a punto de abrir. Este paseo, parte de él se va a hacer, que es el tranvía, bueno, el tren, que deja libre este trozo que va a ser pues un paseo enterrado. Y bueno, esta es la última acción que se hace en la Británica. Es una acción un poco tonta, pero yo creo que muestra realmente lo comprometidos que están los alumnos. La última de las acciones, una pieza suspendida de más de 2 toneladas, reproduce una de las cúpulas talladas en la roca y a modo de portal dimensional permite a los paseantes introducirse en el interior de la Británica. Es una forma sugerente de introducirse. Esta pieza está
está allí, fuera de la Británica, y permite que alguien tenga la ilusión de entrar de alguna forma extraña en este mundo, ¿no? Y estamos enfrente de la Británica. ¿Por qué cuento esto? Es un poco, puede ser tonto, pero bueno, una particularidad de esta última acción es de que se consiguió instalar después de un tedioso proceso. Bueno, esta vez sí que no lo voy a leer. Joder, que llevaban 2 meses después de acabar el curso. Los alumnos están haciendo todavía papeles para conseguir que los del tram les dejen colocar esta pieza, y lo consiguen. Es una implicación y un amor por entender que están haciendo algo importante. Estaban flipados. Y, bueno, la pieza en sí se construye en Valencia. Y gracias a estos proyectos, es un poco proyectos como este, donde cobro plena conciencia de que el relevo empieza a producirse, de que todo el esfuerzo empieza o ha merecido realmente la pena. Y si en este último viaje el relevo lo recogió, entre otros alumnos, Rocío Fernández, antes lo hicieron Pascual Herrero, antes lo hizo Ágata Alcaraz, Carlos Ortiz o Carlos Pastor. Con el paso de los años me he ido dando cuenta que nuestro trabajo no se completa si no nos molestamos en construir bien los trasvases generacionales, los relevos que impidan vaciados de identidad. Y esto es un poco lo que podemos hacer desde el After Sun, desde la escuela. Este es de este curso de proyectos de hace muy poco. Se trata de comprobar que el legado se transmite, que todo el esfuerzo por intentar lo imposible se va acumulando. Es una cuestión matemática. Estamos perdidos, no vamos a llegar a ese Alicante imposible, ese Alicante de futuro, pero acumulemos esfuerzos y estaremos un poco más cerca. Ese es un poco Y estos vacíos identitarios son los que han estado a punto de echar a perder Alicante. La fácil, la cómoda, la dócil, pero resiliente ciudad que tanto queremos. Alicante es muy potente, por mucho que sea cómoda, que se venda, que sea dócil, que sea... Y no podemos permitirnos no ser optimistas. Sobre todo cuando nos damos cuenta de quién viene detrás. Y termino ya con esto. Hemos bajado ya de escala, hemos bajado ya de la universidad, nos hemos ido a otro sitio. Hace unos años empezamos un esperanzador proyecto con los alumnos del Colegio de la Neja, un colegio situado en lo alto del Monte Tosal, uno de los sitios topográficos de la ciudad de Alicante, un buen lugar desde donde descubrir la ciudad. Y a través de los dibujos de los niños tratamos de reinventar la ciudad de Alicante. Trasladamos los enunciados surgidos de las investigaciones urbanas sobre la ciudad de Grupo Aranea, de los talleres PH, de Alacant After Sun, los cursos de proyectos, y se los trasladamos a los niños, esperando que su falta de prejuicio nos permitiera ampliar incluso nuestra ambición y nos ayudasen a seguir construyendo un nuevo relato de ciudad. El castillo que estiraba sus brazos para alcanzar el mar, la misteriosa montaña horadada, la fábrica de Alicante y sus caminos de cigarreras, la montaña mordida, las olas petrificadas del Cabo, la rambla de los castillos, los ficus gigantes venidos de América, los centinelas de la huerta, las procesiones de palmeras, los fantasmas de Postiguet, son algunos de los personajes que dibujamos, que dibujados por los niños, ayudan a generar una cartografía particular de la ciudad. Este es un conjunto de dibujos. La metodología fue trabajar con ellos, esos personajes, y cada uno de los personajes lo dibujase, y nosotros componíamos con un collage esos dibujos. Esto es un dibujo, esto es un Alicante de uno de esos niños. E intentamos darle una visión un poco geográfica, que se pareciese un poco, pues no sé, el castillo, el puerto, la relación con el Cabo de la Huerta, la relación con las salinas de Agua Amarga. Este es otro niño, un poco más mayor, y planteaba este dibujo, este conjunto de dibujos maravillosos donde podéis reconocer todos los personajes.
Era súper ilusionante ver que cada niño podía construir un Alicante como este y se reforzaban de alguna forma todas estas historias. Bueno, algunas imágenes sueltas, el castillo que abrazaba el mar, la misteriosa montaña horadada de la Británica, dibujada por los niños, la fábrica de Alicante y sus caminos de cigarreras. Es mucho más bonito empezar a trabajar estas líneas con esos dibujos detrás. Y termino con un dibujo que es de mi hija, que hizo el ejercicio de coger todos estos personajes y yo lo monté con mucha ilusión. Y hay un plano de Alicante donde están referenciados y aparece como una descripción de de cada uno de esos personajes. Y tengo que reconocer, bueno, pues lo leéis porque es que esto de leer una conferencia es estúpido. Es una foto de Eva que genera como un rollo tierno. Y bueno, muchas gracias por todo. El siguiente es ya en septiembre y es Bonafide. ¿Bonafida? ¿O no es Fide? Es Bonafide. Es Alejandro Martínez y que no está, pero bueno, vais a flipar. Es un artesano del dibujo, un tío que se toma muy, muy en serio esto de ser arquitecto. Y pues nada, muchas gracias por aguantarlo. Paco, sin palabras, nos has dejado sin palabras. Ha sido maravilloso, de verdad, has hecho esta charla primera con los proyectos, luego hasta de Alicante. Otra vez enhorabuena, muchas gracias por deleitarnos con todo, con la pasión con lo que lo has contado. Y tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Los talleres. Cuando hablaba, decía al principio que he sentido como muchísima presión por cerrar esta conferencia, porque entendía que esta conferencia era el principio de algo. Entendía que esta conferencia he dado muchas conferencias, y es un viaje, vas a un sitio, cuentas con mucha naturalidad tu trabajo, y estás súper orgulloso de él, pero no te cuesta nada, no te implicas. Yo aquí no venía a eso. Yo quería contar todo esto que ha pasado, todo el trabajo que hemos hecho, que contarlo con muchos de los que lo habéis hecho, que estáis aquí, y ver si podemos entre todos seguir haciendo que esto siga y que no se convierta en algo extraño, soñar ciudad, ¿no? Y es que me pareció súper... El otro día se lo contaba a una amiga y me decía, joder, qué flipante que seas así. Digo, ostras, qué fuerte que eso sea algo extrañísimo, que alguien tenga ilusión por la ciudad. ¿Alguien quiere comentar algo? No me puedo callar, como ya me queda poco rato, pues tengo que aprovecharlo. Siempre me he preguntado qué le pasa a Alicante porque no la queremos. Y porque al menos en los años que tenemos ya de sistema democrático, no hemos conseguido sacarla un poco de todas sus penurias y sacar todas sus bellezas. Y en la medida en que mis fuerzas y mi inteligencia natural, porque la virtual no me fío de ella, la pongo a disposición todavía de los cursos. Estoy haciendo otros inventos en otros espacios ocultos de la ciudad, pero que existen y que alguna vez habrá que hablar de ellos y que espero yo que la arquitectura hable de ellos, como son las prisiones. Y felicitar al colegio que le da acogida a estas cosas y felicitar a Paco su pedagogía principalmente. Yo he ejercido muchas labores y la de profesora bastante tiempo
y me parece que es un gran capital que la ciudad tiene en esa forma de docencia. Ha sido un poco larga, pero es que tenía necesidad de contar. Quería contar la que quería contar era la segunda, pero es que era un coñazo de ida. Y me daba vergüenza, me parecía como atractivo contar algo más bonito. Entonces he esforzado las dos cosas. Es que la otra la segunda no podía entrar así sin meterlo, y es un coño. Pero creo que era necesario intentar contarlo. Y soy fatal leyendo. Pues nada, lo dicho, Paco. Vamos a ello. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos ilusionados, seguimos apostando por Alicante y... Le he dicho antes, por favor, ven, porque, joder, es que la cara Ferran, él está muy involucrado y, joder, ese era el momento de decir, joder, vamos a ver cómo lo retomamos, ¿no? Y cómo volvemos a... leernos un poco. Es verdad que nos han dado tanto... O sea, es que es difícil esta ciudad, ¿eh? Que no para de machacarnos. O sea, el proyecto del litoral, que es un proyecto súper bonito, que es el proyecto más importante de la ciudad, que no paran los proyectos, todos, de cualquier signo, es decir, lo importante que es. No. Está costando que vamos a tener reuniones. Ya no digo que sea. Es una ciudad muy dura. Y ahí... Es una ciudad de gente que no es de aquí, ha venido mucha gente nueva. Es una ciudad que nos ha generado... He intentado contar que ha habido una rotura en el discurso, una ruptura en las historias, y entonces se vacía de identidad. Hubo un cambio, hubo un quiebro, algo que pasó en esta ciudad, que los abuelos dejaron de contar los lugares maravillosos. Porque esto que estoy contando yo es la labor de abuelo, es la labor de alguien que coge a sus nietos y se los lleva a explicarles por qué la ciudad es como es y qué cosas tiene de maravillosa. Esa labor se cortó en algún momento. Se corta porque es la ciudad final de una guerra, porque es una ciudad que de repente acoge a muchísima gente que viene de Argelia, porque de repente es una ciudad que muchas cosas hacen que esta ciudad pues sea una moneda de cambio, un sitio de prosperar, un sitio... Por eso la conferencia todo el rato ha hablado todo el rato de la cómoda, dócil, pero resiliente, porque realmente es un sitio maravilloso, realmente tiene cualidades... Resiliente es un mecanismo, es una palabra que viene de la psicología, la capacidad de las personas de recuperarse de traumas realmente fuertes. Y en las ciudades, evidentemente no es tan fácil como de entender, bueno, pero podéis imaginar un poco qué capacidad tiene esta ciudad de, aun siendo machacada continuamente, ser atractiva, seguir siendo un lugar que puede, todavía queda algo por lo que luchar. Bueno, es evidente, pero que te llamen loco, que te sorprenda, que se está convirtiendo en algo normal, y eso no me parece que sea, que no lo deberíamos permitir. Pero parece una base poética. Yo creo que realmente todo lo que tú has contado aquí es una poesía alta. Que está muy bien, pero sabes que tenemos tantas cosas que unir, como el fuego, el mar, la montaña, las sandías, es un conjunto de cosas, pero como ningún político quiere a su ciudad, que es una cosa que es evidente y lo hemos estado viviendo durante algunos reaccionarios llevados, pero en general no, con lo cual la ciudad de Pasos, la ciudad de Turismo, la ciudad sin corazón, sin alma, y como no la recuperemos, pues por muchos esfuerzos que se hacen es muy difícil. Yo he venido aquí a contar el mecanismo de trabajo para intentar que no se haga una bola, a afrontar la ciudad. Es el mecanismo de la isla, es el mecanismo de ir generando autonomías, de ir generando piezas. Y esas cosas luego van generando archipiélagos. O sea, no puedes afrontar la ciudad si te empiezas a poner todos los problemas uno detrás de otro, es que se le come, es de apabulla, es una cosa. Y tiene que haber una carga poética y una carga ilusionante en cada uno de esas islas, en cada uno de esos pequeños retos, de esos pequeños...
hay algunas claves para entender esas cosas. Se llama Alicante, de campo a ciudad, labradores, piratas, señores. Está pendiente de encontrar una editorial que quiera publicarla. Las publicaciones de la Universidad de Alicante no la consideran publicable. Y nos animamos un poco a querer esto más.